Hola compañeros, vamos a ver la relación entre las guías de aprendizaje base y los demás elementos del currículo costarricense, para que entendamos qué es esto. Pero también al final hay una sección de preguntas y respuestas que fueron hechas por asesorías regionales a las asesorías nacionales. Ahí se aclaran muchas preguntas que tenemos en el sector de educación. Bien, ¿cuál es la relación entonces entre la guía de aprendizaje base y la plantilla de planeamiento o la guía de trabajo autónomo o el programa de nuestra materia? Bueno, veamos esta imagen que relaciona todo. La política educativa ofrece el marco general de referencia para el programa de estudio y para la política curricular. La política curricular se enriquece de esta y ofrece el marco didáctico para las plantillas de planeamiento. ¿Cuáles son las plantillas de planeamiento? Estas. ¿Okay? La política educativa ofrece el marco general de referencia para el programa de estudio. Estos en PDF que fueron entregados en el 2018. Ahora, tenemos estos dos, que el programa de estudio ofrece todos los criterios de evaluación y los contenidos a trabajar en la plantilla de planeamiento. La plantilla de planeamiento tiene 3 plantillas. La primera son las habilidades, la segunda los indicadores de contenido y la tercera los instrumentos de evaluación. Veámoslos. Entonces, la primera sección son las habilidades. ¿Ok? Estas son las habilidades de la plantilla de planeamiento. Esta es la segunda sección que tiene los indicadores de los aprendizajes. Toda esta sección son los indicadores. Y aquí viene la estrategia de mediación. Y la tercera sección son los instrumentos de evaluación. ¿Ok? Ahora, tenemos entonces que la plantilla de planeamiento nos da todo esto. De todo lo que da la plantilla de planeamiento, nosotros tomamos el contenido del indicador y lo convertimos en actividades y la evaluación y la convertimos en autoevaluación. Esto lo vamos a usar en las guías de trabajo autónomo. Observemos un par de detalles. La plantilla de planeamiento tiene indicadores de los contenidos, pero nosotros convertimos esto a contenido del indicador. No entiendo. Bueno, vamos a explicarlo. La plantilla de planeamiento tiene el indicador del aprendizaje esperado, que este es un indicador del contenido. Por ejemplo, describe la estructura de las células procarióticas, ¿okay? Y las células eucarióticas. Este es un indicador del contenido. Este es el indicador de ¿cuál contenido? El de las células. Pero nosotros en la guía de trabajo autónomo no vamos a usar ese indicador del contenido, sino vamos a usar el contenido propiamente del indicador. O sea, en la guía de trabajo autónomo vamos a trabajar esos contenidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la guía de trabajo autónomo es para nuestro alumno. Él difícilmente va a tener la capacidad de entender todo el tecnicismo detrás de un indicador, de un contenido. Entonces le tenemos que bajar el nivel para que el alumno sea capaz por sí solo de entender cómo trabajar ese contenido. Y nosotros en nuestra casa vamos a haber pensado cómo vamos a lograr que el alumno entienda ese contenido para llegar al indicador que a nosotros nos piden llegar con los alumnos. ¿Okay? Entonces vamos a estar trabajando el contenido del indicador convertido en actividades. Y luego otro detalle importante es que vamos a tener un instrumento de evaluación en la plantilla de planeamiento, pero nosotros lo vamos a convertir en evaluación formativa autoevaluativa. Entonces no vamos a agarrar esta sección completa y le damos copio y pego a la, vamos a ver,
Esta va a ser la sección de autoevaluación. No, porque el alumno no es un docente. Aquí hay un instrumento de evaluación. La evaluación tenemos que reformularla para convertirla en una autoevaluación. Esto que viene de la plantilla de planeamiento, esto fue una propuesta para el docente. Entonces el docente sabe cómo observar si el alumno mencionó aspectos básicos de los aportes de las personas que participan en actividades grupales. Pero el alumno no sabe cuáles son los aportes básicos que se espera de ellos. Entonces el docente tiene que desglosar un poco más esto. También esto para un docente tiene sentido, resalta aspectos relevantes acerca de los aportes que ofrecen los integrantes del grupo. Sí, para el docente, porque el docente sabe cuáles son los aportes relevantes. Pero un alumno no sabe cuáles son los aportes relevantes, por eso vamos a desgranar, a deshilar un poco más estos niveles de desempeño para que los alumnos los puedan desarrollar aquí en las guías de trabajo autónomo. Ahora, venimos y llegamos a las guías de aprendizaje básico. ¿Qué son las guías de aprendizaje básico? Son los contenidos mínimos que vamos a ver en las guías de trabajo autónomo. Vamos a ver un ejemplo para entender qué es este guía de aprendizaje básico. Es la guía de ciencias de tercer ciclo, séptimo. En primer lugar, aclaramos de que estas guías aparecen de la consulta que se hizo a asesorías regionales, y las asesorías regionales consultó a los docentes sobre cuáles contenidos eran indispensables para los alumnos dominar. Entonces se mandó la información a asesorías nacionales y, siguiendo un criterio de pertinencia, relevancia y homogeneidad, se decidió entonces trabajar con ciertos contenidos y se eliminaron otros. En este va a ser un caso típico, porque en todas ocurre más o menos lo mismo. Esta inicia con la descripción de los aportes del campo agrícola, industrial, salud pública, espacial, entre otros, de los avances de ciencia y tecnología. Arranca aquí. Pero cuando nos vamos nosotros a la plantilla de planeamiento, el primer indicador de la plantilla de planeamiento es más bien identifica las características generales de la célula de acuerdo con los postulados de la teoría celular. Y si nosotros nos vamos a la descarga de las plantillas, de las guías de trabajo autónomo, que son las propuestas por el MEP, y descargamos la primera guía de trabajo autónomo que prepararon en el MEP, llegamos a esta guía de trabajo autónomo, la cual daba inicio con lo que la plantilla de planeamiento tiene, que era el tema de la célula. Vamos a ver. El tema de la célula, sí. Entonces llegamos a esta que es con el tema de la célula. Es la primera guía de trabajo autónomo y arrancaba con la célula. Pero cuando nosotros nos vamos ahora a ver la guía de aprendizaje base, no arranca ahí. ¿Qué significa eso? Que este tema de la célula es un tema opcional que quizás no sea evaluado en Faro. Bueno, también está la realidad de que esto puede ser retomado en octavo o en noveno, o en décimo o undécimo, porque en décimo y undécimo, cuando vean biología, ellos van a retomar los temas de la célula. Entonces, tal vez las asesorías regionales y nacionales tomaron en consideración de que hay temas que se retoman más adelante, entonces se pueden dejar de lado acá. También se tomó en consideración que hay temas que son indispensables en este momento por el tiempo que estamos viviendo. Entonces, ahorita que el alumno reconozca avances de la ciencia y la tecnología con toda esta situación de la pandemia es bien importante. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué pasa si nosotros ya vemos ese tema? Pasa nada. Recuerde que esto es la guía de aprendizaje base. O sea, esto es lo mínimo. Si usted ve más, excelente.
Eso significa que como docente nosotros podemos utilizar estos como lo mínimo. Y para todas las materias es importante que entendamos esto, de que esto es lo mínimo que debemos de ver. Pero de ahí para arriba podemos ver más contenidos que los que están acá. Esto es lo que el MEP desea garantizarse que sea visto en clase. Así de simple. Y entonces, ¿qué? ¿Hay que hacer las guías de trabajo autónomo? Claro, por supuesto. Por ejemplo, en este caso, describe los aportes en el campo industrial, salud pública, de avances de la ciencia y la tecnología. Haremos nuestra guía de trabajo autónomo que es sobre este tema. Por ejemplo, me encontré esta que trata del Sistema Internacional de Unidades. Y cuando venimos acá, llegamos a esta sección que está dentro de la guía de trabajo de aprendizaje base de 7º año. Entonces, explica la diferencia entre estimaciones y mediciones tomando como referencia el Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, como docentes, nosotros vamos a desarrollar este tema. Vamos a desarrollar este tema de una forma tal que permita al alumno explicar la diferencia entre estimación y medición. ¿Ok? Tomando como referencia el Sistema Internacional de Unidades. Entonces vamos a agarrar y vamos a desarrollar en la guía de trabajo autónomo todo lo que ocupamos para que el alumno logre este indicador. Ahora recordemos también otro detallito. En el documento Pautas para la implementación de las guías de trabajo autónomo en la estrategia Aprendo en Casa, en la página 14, se nos dice que se debe de agregar en las guías de trabajo autónomo un mecanismo formativo de aprendizaje. Entonces acá se nos daba como referencia estos. Una rúbrica de autoevaluación, ¿ok? Y venían unos ejemplos. ¿Cómo podemos hacer esa rúbrica de autoevaluación para un tema? Voy a hacer un ejemplo nada más. Bien, veamos solo un ejemplo. De la guía de aprendizaje base, vamos a buscar un indicador. Este indicador pone en práctica la aplicación de los factores de conversión para resolver ejercicios. Es solo un ejemplo, pudo haber sido cualquier otro indicador, ¿ok? Entonces buscamos ese mismo indicador en la plantilla de planeamiento, ¿ok? ¿Para qué lo buscamos? Para ver cómo está plasmada las actividades y estas mismas actividades plasmarlas nosotros en la guía de trabajo autónomo, ¿ok? Entonces vamos a tratar de hacer algo parecido. Si no tenemos aquí actividades escritas, entonces lo que vamos a hacer es escribir las actividades tal como deben de ser para lograr el indicador, de poner en práctica factores de conversión. ¿Ok? Luego de eso, entonces, luego de tener las actividades escritas en la guía de trabajo autónomo que le vamos a entregar al alumno, entonces nos vamos a preocupar por crear la evaluación. Esta es una evaluación autoformativa. Pero ¿cómo la vamos a hacer? Ok, primero venimos a la plantilla de planeamiento. Y de la plantilla de planeamiento vamos a la tercera sección, a la sección de instrumento de evaluación. Buscamos el indicador que nos concierne y copiamos esta sección de acá para adaptarla a nuestras necesidades. Vamos a hacerlo de esta forma. Voy a copiar todo. Me vengo aquí a la plantilla de planeamiento y vean lo que voy a hacer para hacerlo sencillo. Elijo las que no ocupo. Clic derecho, eliminar y borro todas esas celdas. Ahora observo que la instrucción del documento Pautas para la implementación dice que el formato de la rúbrica Autoevalúo mi nivel de desempeño solamente contiene indicador del aprendizaje y los niveles de desempeño.
Entonces observo que aquí yo tengo indicador del aprendizaje y los niveles de desempeño. Esto no lo tengo que tener. ¿Por qué? Porque es un tecnicismo para el docente, no es para el alumno. Entonces borro eso. Muy bien. Aquí ya yo tengo el indicador y el nivel de desempeño. Cuando me vengo al documento Pautas para la implementación, observo que la redacción se debe utilizar un verbo en primera persona. Y estos verbos son en tercera persona. Entonces voy a cambiar el verbo. Por otro lado, observo de que estos son niveles de desempeño que el docente va a observar en el alumno, no que el alumno se va a autoevaluar. Por eso debo cambiar también la redacción. Entonces, a nivel de comparación, veamos, esto es lo que el MEP nos da y así es como debe de quedar una propuesta. Es mejorable, ¿verdad? El MEP nos dice que, aquí dice, pone en práctica la aplicación. Yo lo voy a convertir a primera persona. Pongo en práctica la aplicación de los factores de conversión para resolver ejercicios. Aquí, inicialmente, el docente observaría si el alumno cita generalidades para la aplicación de factores de conversión, pero el alumno no sabe cuáles son esas generalidades. El docente sí puede definirlo. Por ejemplo, cito los prefijos y sus equivalencias. Ah, ya eso es una generalidad para el factor de conversión. Segundo, resalta aspectos relevantes para la aplicación de los factores de conversión para resolver ejercicios. Pues el docente ahora lo cambia a resalto, primera persona. ¿Y qué va a querer observar este docente? O bueno, autoevaluarse este alumno. Resalto cuáles son los pasos para realizar conversiones correctamente. ¿Ok? Luego, en el avanzado, hace mejoras en la aplicación de factores de conversión para resolver ejercicios a partir. Esto es muy elevado para un alumno. Lo vamos a hacer un poco más específico y entonces vamos a hacer más simple. Aplico correctamente factores de conversión para resolver ejercicios. De esta forma, el alumno va a poder autoevaluarse en cuál de estos tres niveles está. Por cierto, esto no lo ocupamos, así es que podemos eliminarlo. Y la autoevaluación del nivel de desempeño va a quedar como está aquí plasmado. Al final, entonces tendremos la guía de trabajo autónomo, que es la que vamos a enviarle al alumno. Ok, entonces vamos a ver al final las respuestas a consultas que se hicieron de asesorías regionales a nacionales. Está dividido por secciones. Saludos, compañeros.